tal, jóvenes cachimbos? Los saluda nuevamente el profesor Rocha para ver en esta semana 11, el texto argumentativo, ¿no? En rigor vamos a enfocarnos en los componentes de la argumentación. El texto argumentativo ciertamente es un texto complejo, dado que se tienen que articular una serie de razones y la posición del autor tiene que ser o tiene que estar refrendada por ideas que desde el punto de vista lógico son sólidas. Entonces, para ello se requiere que los argumentos no estén sustentados en subjetividades, ¿no? Hay que evitar toda filtración de lo emocional en la argumentación. Cuando uno argumenta, tiene que sustentar su argumentación en razones válidas, en razones plausibles. De lo contrario, entonces una persona entrenada podría definir algún tipo de fisuras en la argumentación. Pero en rigor son tres componentes los que vamos a ver ahora. Toda argumentación siempre parte de un aspecto, digamos, debatible, ¿no? Que se puede llamar cuestión, se puede llamar problema. Aquí en la separata nos plantean el aspecto controversial, la controversia. O sea, hay una pregunta en rigor que está implícita o se plantea de manera explícita también. Por ejemplo, una pregunta podría eventualmente ser esta, ¿no? ¿Sería razonable aprobar la pena de muerte en Perú? ¿No? Esa podría ser un tema controversial. Entonces, sobre la base de esa pregunta es que el autor del texto argumentativo responde, ¿no? A favor o en contra. Entonces, eso se llama posición. El autor va a decir, bueno, sí, yo estaría de acuerdo con que se aplique la pena de muerte en Perú. O versus el otro autor que diría que no, ¿no? Esa posición luego va a ser refrendada a través de argumentos. Entonces, los argumentos van a permitir validar la posición a favor o en contra, ¿no? Y para ello estamos ya frente a un tercer componente, que es el componente de los argumentos propiamente, ¿no? Los argumentos se van a decantar por la comprobación o por la confutación o cuestionamiento. Y estos tres tienen que delimitarse de manera bastante clara. Existen una serie de recursos formales, ¿no? Conectores, por ejemplo, relación causa-efecto, probablemente las citas, una serie de formas mediante las cuales podríamos nosotros plantear o estructurar un buen texto argumentativo, ¿sí? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es revisar un texto de manera puntual. Y en este texto vamos a encontrar estos tres componentes: la controversia, la postura del autor y finalmente cuáles son los argumentos principales que esgrime, ya sea para comprobar o para cuestionar o refutar. Eso lo haremos de inmediato. Bien, vamos entonces con el texto A. Dice aquí, la homeopatía se basa en los efectos terapéuticos de sustancias cuya toxicidad se suprime utilizando dosis muy pequeñas, hasta el nivel conocido como infinitesimal, explica. En su web Boiron, la principal empresa de tratamientos homeopáticos en España. Los efectos son específicos de la sustancia diluida, incluso cuando a veces no se llegan a detectar trazas moleculares en el medicamento. Un ejemplo real, la cafeína espabila, es, digamos, uno de estos componentes homeopáticos, ¿no? Según la homeopatía, si se toma en proporciones ínfimas, hace lo contrario, dar sueño. De ahí un preparado para dormir que se obtiene mezclando una parte de cafeína con 99 de agua, ¿no? Se agita y el resultante se vuelve a mezclar con otras 99 partes de agua y así sucesivamente. Cada una de estas diluciones se denomina CH, centesimal anemaniana. En algunos casos el resultado equivale a verter una gota de principio activo en todos los océanos del planeta. Esta operación es lo mismo que llenar en casa una olla con 5 litros de agua, echar un pellizco de azúcar, remover, después separar una cucharita de té del líquido resultante y volver a diluirlo en una olla con otros 5 litros de agua limpios. Y repetir la operación tantas veces como se desee para terminar tomando una gota del preparado con el café del desayuno. ¿Puede un preparado de este tipo curar alguna enfermedad? Por otro lado, la evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable. Aún así, se siguen realizando estudios y revisiones. La última de este mes en Cochrane, que concluye que los ensayos no muestran ningún beneficio medicinal de la homeopatía al compararse con el placebo en el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio en niños. El propio Ministerio de Sanidad, que termina de tramitar la orden ministerial para regularizar la comercialización de estos productos, reconoce que no cura. En realidad, el único efecto reconocido de la homeopatía es el placebo. Hasta ahí no habría problema si la mitad de los españoles no creyera erróneamente que funciona. Y si muchos de estos pacientes no abandonaran los tratamientos cuya eficacia y seguridad se han probado científicamente para abrazar estos tratamientos alternativos. Un caso lamentable que grafica esta situación sucedió con el niño de 7 años que falleció en Girona por una afección respiratoria que sus padres trataban solo con homeopatía. Ese es el problema, ya hemos discutido esto, ¿no? El aspecto controversial es
Vamos a colocarlo aquí arriba porque no me va a alcanzar. Es apropiado, ¿no? Aceptar y practicar la homeopatía. Bueno, es clarísimo. El autor del texto señala que la homeopatía, más que beneficios, es ineficaz para tratar una enfermedad y podría derivar en la muerte del paciente. En la muerte del paciente, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos presenta el autor? Sencillo. El argumento número 1, en rigor, es la evidencia científica, ¿no? La evidencia en contra de la homeopatía es incuestionable. ¿Qué más? ¿Qué otro argumento de peso, ¿no? Los tratamientos alternativos, los tratamientos homeopáticos, ¿sí? Los tratamientos homeopáticos son inservibles. No curan, no pasa nada con los tratamientos homeopáticos. Esos son los dos argumentos de rigor, los dos argumentos de peso. Vamos ahora con las preguntas de opción múltiple. Bueno, acá tenemos el texto B. De manera implícita, entonces, en el caso de las preguntas de opción múltiple propiamente, el primer argumento para cuestionar el valor curativo de la homeopatía incide en su preparación con el fin de sostener que el grado de ilusión necesario refrenda su valor medicinal. Eso no es, ¿no? Esclarecer hasta qué punto se podría aprovechar la ilusión infinitesimal. Demostrar que sus preparados están compuestos de agua, básicamente. Porque claro, si vas diluyendo y el componente mayor es el agua, pues es básicamente agua lo que estás consumiendo, ¿no? Y a no ser que se haya demostrado que el agua cura las enfermedades, es un absurdo que los tratamientos homeopáticos se tomen en serio, ¿no? Entonces la clave correcta sería la C. 2. El segundo argumento postula que la evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable. Para ello, invoca una investigación hecha por el Ministerio de Sanidad. Apela a la autoridad de un estudio reciente y cita un ejemplo. Cuestiona la ordenanza ministerial para regular su expendio. Reniega de una reciente investigación realizada en Cochrane. La clave correcta ahí sería la alternativa B, ¿no? Porque nos está hablando acerca de, y voy a permitirme citarlo, ¿no? Dice aquí, los ensayos no muestran ningún tipo de beneficio medicinal de la homeopatía al compararse con el placebo en el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio en niños, ¿no? Y coloca pues lo que ha pasado en el caso de Girona, ¿no? Que un niño ha muerto, un niño de 7 años muere por una afección respiratoria, dado que sus padres practicaban la medicina homeopática, ¿no? Un absurdo. Una afección que podría curarse rápidamente. En el espacio argumento, el autor recurre a la espacio que se evidencia en el tono hiperbólico, en el tono exagerado que emplea como complemento, ¿no? Entonces, en el primer argumento, el autor recurre a la ironía que se evidencia en tono hiperbólico, que emplea como complemento. O sea, él dice, en algunos casos el resultado equivale a verter una gota de principio activo en todos los océanos del planeta. Y ahí está justamente la exageración, ¿no? Es como una especie de caricaturización del hecho. Pero la clave correcta es efectivamente la alternativa D. Bien, vamos entonces a revisar el texto B para definir justamente los 3 aspectos que ya habíamos delimitado. La idea de producción capitalista es la que ha servido para alimentar e inocular en el ADN de nuestras sociedades lo que la economía ecológica ha denominado el mito del crecimiento. Ojo con ello, ¿eh? Más o menos eso nos da, digamos, una pequeña pauta de lo que el texto va a abordar. Esta idea postula que el hecho de que la economía crezca a costa de lo que sea es siempre bueno en sí mismo, debido a que es la única forma de crear bienestar. Los países que se denominan desarrollados, todos ellos cumplen una serie de características. Por ejemplo, son países que hace muchísimo tiempo agotaron su base de materias primas y la base material que tienen en sus propios territorios. Si ahora mismo le ponemos una valla a la periferia de cualquiera de los países que se llaman desarrollados que impida que ingresen energía o materiales y evite que salgan residuos de cualquier tipo, ese país no duraría ni 15 días. Porque son países que hace mucho tiempo sobrepasaron los límites de sus propios territorios. Dicho de otra manera, el crecimiento económico y el llamado desarrollo se construye sobre la base de una economía que podríamos llamar metafóricamente caníbal, porque se sostiene y crece a partir de los consumos
de los recursos, de los minerales y de la contaminación exportada a terceros países. Asimismo, esos países denominados desarrollados atraen mano de obra barata de terceros países. Para que eso exista, para que haya países que puedan comprar, cuando la compran, materia prima barata o puedan utilizar energías baratas y puedan exportar residuos o importar alimentos baratos en buenas condiciones, tiene que haber en el otro lado del mundo justo lo contrario. Finalmente, entonces, para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber ese otro modelo de sometimiento y explotación. Es decir, para que existan países que sobrepasan con mucho el consumo de los que les permiten sus propios territorios, tiene que haber otros países que funcionan en el planeta como si fueran una gran mina y un gran vertedero. Ese es el mito del crecimiento sobre el que se funda el modelo capitalista que muchos defienden, ¿no? Entonces, vamos a plantearlo en estos términos. ¿Cuál sería el aspecto controversial? El aspecto controversial es en qué se funda, en qué se sustenta el modelo capitalista actual. Y entonces la posición del autor diría lo siguiente: se funda en el mito del desarrollo, cuyo mecanismo de crecimiento es perverso. Bien, ¿y cuáles son los argumentos? Rápidamente, el primer argumento es que en efecto estos países desarrollados, ¿no?, han creado, por supuesto, una riqueza impresionante, pero es una riqueza impresionante sobre la base ya de la explotación completa de recursos, lo cual implica que tengan que recurrir a otros países para seguir explotando. Y por otro lado, necesitas también, digamos, pacientes de esa alta actividad productiva que puedan de alguna manera asumir los activos y pasivos del deterioro medioambiental. Entonces tú explotas, por ejemplo, recursos a través de la minería, a través de la explotación de hidrocarburos, ya no tienes más que explotar, pero hay otros países que sí cuentan con el recurso. Financias en esos países, inviertes en estos países, explotas el recurso y lo que haces también de pasadita es contaminarlos, ¿no? Entonces, por esa razón dice aquí al final esto, ¿no?, lo cual es clarísimo en el caso de la posición del autor. Para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber ese otro modelo de sometimiento y explotación. Hay un país con mucho poder y países con menos poder que van a recibir en rigor la inclemencia de este desarrollo perverso. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple rápidamente. En la argumentación de la autora, el mito del crecimiento carece de pertinencia para explicar la economía de los países tercermundistas. Es una secuela de la política económica. Aquí le quitamos esta preposición. Es una secuela de la política económica que puso en marcha el comunismo. No tiene nada que ver porque acá nos está hablando del capitalismo, ¿no? Entonces, la alternativa B no tiene absolutamente nada que ver. El mito del crecimiento carece de pertinencia para explicar la economía de los países tercermundistas. Bueno, sí, el país tercermundista como un país subordinado al país desarrollado, ¿no? Provoca consecuencias en el ámbito medioambiental y político principalmente. Sí, en la toma de decisiones, el poder, en el caso del ámbito medioambiental, tiene que haber un país pobre, con menos recursos, los tercermundistas, dice acá que sirvan de vertedero. Entonces la clave correcta es C. 2. De la descripción de los países desarrollados que propone la autora, se desprende que el capitalismo permite una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. En absoluto puede haber una relación armoniosa, porque justamente la naturaleza se ve menoscabada, ¿no? Socava los principios para que emerja una economía de tipo caníbal. Más bien lo que hace es asegurar un escenario en el que este país con mucho poder en principio explote y agote su crecimiento interno y luego tenga que recurrir a países externos, ¿no? Pone en riesgo el desarrollo sostenido de los países del viejo mundo. Bueno, los países del viejo mundo han practicado más bien este capitalismo ultranza, ¿no? Con lo cual nos queda la D. Es un sistema que tiende a agotar la riqueza natural de un territorio, ¿no? Efectivamente. Y una vez que ya lo tienes, buscas otro y otro y otro, ¿no? Pero mientras tanto ya depredaste el medio ambiente, ríos contaminados, que es lo que está ocurriendo aquí en Perú, ¿no? Ríos contaminados, una pésima negociación, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la lógica de la autora, se infiere que si un país del tercer mundo consigue un nivel de desarrollo sobresaliente en su región, ¿cuál sería la consecuencia de eso? En principio, si un país del tercer mundo descolle en su región, eso va a ser a costa de otros probablemente, ¿no? ¿Sus desechos contaminantes serían trasladados a los países desarrollados? No, es a países que tienen un desarrollo mucho menor.
Posiblemente haya establecido relaciones de dominio sobre otras naciones. Eso, literalmente es eso, ¿eh? O sea, para que puedas desarrollarte tiene que haber una especie de concentración de poder y además una economía caníbal, dice acá, ¿no? Explotas lo tuyo, pero luego requieres necesariamente de otros con menos poder para que te sirvan de vertedero. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. ¿Eh? Bien, vamos entonces ahora con la infografía. Me parece que en este caso nos han precisado colocar solamente una infografía nada más. Con esto vamos a cerrar, no, hay texto también, así que vamos a cerrar ya la sección A con un ejercicio de comprensión lectora en rigor, ¿no? ¿Cómo se forma un tornado? Este fenómeno ocurre durante las tormentas eléctricas, dice aquí. Primero, una masa de aire caliente y húmedo asciende desde el suelo acompañada de fuertes vientos. Es lo primero que pasa. El aire caliente choca con el aire frío y seco formando un vórtice, que desciende a su vez de una nube de tormenta. Número 3, el vórtice entra en contacto con el suelo. 4, el movimiento de rotación aumenta dando lugar a una potente columna de aire ascendente y giratorio. Y finalmente 5, la aceleración de la rotación crea una fuerza destructiva a su paso. ¿Sí? Entonces tenemos aire frío, en primer lugar aire caliente, luego el aire frío que se funde con el aire caliente, se genera un vórtice en contacto con el suelo. El número 4, el movimiento de rotación aumenta dando lugar a una potente columna de aire ascendente y giratorio y la aceleración crea una fuerza destructiva, ¿no? Entonces dice acá, la mayor parte de tornados se desplazan a una velocidad de 16 a 32 kilómetros con vientos que pueden alcanzar hasta 400 kilómetros por hora, una barbaridad. Luego, la formación de los tornados sigue albergando varias incógnitas para los científicos y meteorólogos que los estudian. Sin embargo, se sabe que para que se formen se tienen que dar una serie de condiciones meteorológicas especiales. En principio, dos corrientes de aire, una fría y otra caliente, convergen en horizontal. En este encuentro, el aire caliente, que debería estar por encima del frío, queda atrapado en un plano inferior, lo que produce que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas, de forma paralela y con direcciones opuestas. Llegando el momento, la corriente de aire frío y seco comienza a descender, mientras que la otra más cálida y húmeda se eleva, produciendo una corriente en forma de tubo giratorio. Según avanza el proceso, esta corriente de aire tubular comienza a ganar velocidad. Posteriormente, el aire caliente continúa ascendiendo a la vez que el frío desciende, levantando el vórtice del tornado hacia una posición vertical. Una vez el vórtice toca el suelo, la corriente de aire acelera nuevamente, produciéndose el remolino en forma de trompo tan característico de los tornados. A continuación, mientras que el aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo, el flujo de aire caliente atrapado bajo la primera encuentra a través del vórtice una vía de ascenso idónea, por lo que siguiendo esta ruta comienza a elevarse en vertical de forma más violenta y masiva. Este desplazamiento genera un efecto de aspiración, razón por la cual los tornados pueden levantar vehículos e incluso viviendas haciéndolas volar literalmente. Llegado el momento en el que ambos flujos de aire, tanto el caliente ascendente como el frío que desciende, alcanzan valores constantes. El viento en el interior del trompo puede registrar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. Muy bien. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple rápidamente. Primera pregunta, en esencia el texto tiene la intención de, ¿cuál sería la intención principal del autor? Definir las condiciones meteorológicas elementales para la formación de tornados, comunicar las características cruciales. Bueno, definir las condiciones en realidad no las define él, ¿no? Las define un especialista, así que esa no puede ser la clave correcta. Lo que él en todo caso hace es exponer, ¿sí?, cómo es que se forman estos tornados. Comunicar las características cruciales de un fenómeno meteorológico específico. ¿Cuál? En el caso de la clave B es una clave tan vaga, tan imprecisa, que no hay manera de saber qué fenómeno meteorológico es, ¿no? Puede ser un tornado, puede ser una lluvia, qué sé yo. Dilucidar, aclarar, explicar. La velocidad. No es la velocidad en absoluto. La clave correcta sería la D. Describir el proceso de formación de los huracanes a través de varias etapas. Y describe cada una de ellas, ¿no? 2, en el texto término converger, ¿sí? Converger, dice aquí, dos corrientes de aire, una fría y otra caliente, convergen. Tiene sentido de desplazar, de coincidir, de combinar o articular. La clave correcta es coincidir. Una convergencia, no una coincidencia. 3, en relación con la formación de los tornados que ilustra el gráfico, es inconsistente sostener que el vórtice creado por el aire caliente y frío se mantiene suspendido en el proceso. Una vez formado, la fuerza destructiva que alcance dependerá de su aceleración, ¿no? Si eso es cierto, una columna de aire giratorio emerge cuando aumenta el movimiento de rotación. Y finalmente al surgir consiguen una velocidad promedio de desplazamiento mayor a 15 km por hora.
¿no? Lo que pasa con el vórtice es que el vórtice entra en contacto con el piso, dice aquí, ¿no? Entonces no es que se mantenga suspendido, pues, no es que se mantenga arriba. O sea, lo que hay es una combinación de aire caliente y frío. Y de esta combinación, el vórtice que surge justamente de ese encuentro hace que la masa de aire caliente y fría descienda y entre en contacto con el suelo. Entonces no es que se mantenga suspendido. La clave correcta es A. Pregunta número 4. A partir de la información que brinda el gráfico y la lectura, se deduce que para la formación de los tornados, la velocidad del aire caliente en su rotación define su estructura al interior. Las dos corrientes de aire se deben fusionar antes de que concluya el proceso. El contraste entre las temperaturas de las masas de aire es determinante. Y finalmente es indispensable una cantidad de condiciones meteorológicas especiales. Muy bien, entonces a partir del gráfico y la lectura se deduce que para la formación de los tornados, el contraste entre las temperaturas de las masas de aire es determinante. Esa sería la clave correcta. ¿Y por qué razón esa es la clave correcta? Porque eso no solamente en el gráfico, sino también en el texto lineal, ¿sí? Las diferencias de temperatura en las masas de aire, justamente en las distintas etapas, son las que generan, en rigor, la conformación del tornado. La diferencia entonces de temperaturas deviene en relevante, ¿no? Es muy importante. Y finalmente, si la convergencia de aires no pudiera crear un vórtice dinámico, ¿no? Entonces simplemente, si no hay vórtice, no hay tornado, pues es la constitución del vórtice la que genera, en efecto, que el tornado aparezca, que el tornado ocurra, ¿no? Si no hay convergencia de aires, olvídate del vórtice, y si no hay vórtice, no hay tornado. Entonces el proceso de formación de un tornado no se llevaría a cabo. Esa es la clave correcta. Sigamos con la resolución, pasamos a la sección B. Las superbacterias son cepas de microorganismos que han sido capaces de mutar su ADN a lo largo de generaciones para poder sobrevivir. Cuando son atacadas por fármacos, las bacterias entran en una situación de estrés que las induce a captar el ADN de otras bacterias, a las que no les afecta un antibiótico determinado. Se trata de una estrategia adaptativa que se ha acelerado por el uso masivo y a menudo incorrecto que se hace de los antibióticos, como la automedicación o los tratamientos incompletos, y que ha empujado a estos organismos a dotarse de un superescudo multiresistente que puede repeler la acción de numerosos fármacos a la vez. Varios laboratorios están trabajando para contrarrestar esa enorme capacidad defensiva, entre ellos el Centro Nacional de Biotecnología del SCIC, donde un equipo liderado por Daniel López ha desarrollado una forma de desactivar los escudos protectores bacterianos, donde se hallan los complejos proteicos relacionados con la resistencia a los antibióticos, denominados balsas de lípidos. Hemos descubierto que las estatinas, un grupo de fármacos usados para tratar a pacientes con colesterol, pueden ser eficaces para luchar contra esas superbacterias, cuando se suministran junto con antibióticos convencionales, explica López. Las estatinas rompen esas balsas de lípidos y permiten la actuación habitual del antibiótico. Las pruebas se han realizado con Staphylococcus aureus, una bacteria que causa estragos en ambientes hospitalarios y que es resistente a un antibiótico muy habitual, la meticilina. Es de esperar que este notable avance en la lucha contra las superbacterias vaya en paralelo a un uso más racional de los fármacos. De lo contrario, esos diminutos seres unicelulares se verán impelidos, esa es la palabra de sentido contextual que nos van a pedir, a construirse barricadas cada vez más infranqueables. Entonces, mucho ojo, por favor, con la automedicación, que puede resultar muy nociva para cualquier persona, porque más que curarte, lo que genera es una resistencia a estos por parte de las bacterias que finalmente va en desmedro de tu propia salud, ¿no? Solo 3 veces en la historia, dice aquí, en la infografía, la ONU había declarado una crisis de salud. En el caso del VIH, los problemas del corazón y el ébola. Pero ahora ha declarado una cuarta también, por superbacterias, que son bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos. ¿Y cómo pasó eso si yo ni tomo tantos medicamentos? Al parecer uno de los principales responsables es la comida. Más del 70% de los antibióticos en Estados Unidos de América es usado en productos derivados de animales, para que los animales se enfermen menos y para engordarlos más. Aunque estos antibióticos mataban a la mayoría de bacterias, su abuso hizo que algunas empezaran a sobrevivir y a multiplicarse, hasta convertirse en superbacterias resistentes a cualquier medicamento. De seguir así, se calcula que para el 2050 más de 10 millones de personas morirán por superbacterias. ¿Cuál es la fuente? How antibiotics in our food system affect your health, ¿no? Cómo los antibióticos en nuestro sistema alimenticio afecta tu salud. Y entonces aquí lo que tenemos es un problema serio
Más adelante una superbacteria podría matar a cualquier persona sin ningún inconveniente. Arrancamos con la pregunta número 1 entonces. Además de reflexionar sobre su posible origen, el texto informa medularmente sobre las propiedades esenciales de las bacterias que han logrado mutar su ADN, un procedimiento que neutraliza las balsas de lípidos de las superbacterias, el rol de las estaninas para la destrucción de unos escudos multibacteriales, la adaptación de las bacterias a raíz de la producción de escudos proteicos. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Hay una respuesta de las bacterias, se vuelven más resistentes a los antibióticos, más difíciles de tratar, y eso luego genera como consecuencia que a su vez el ser humano genera algún tipo de respuesta, ¿no? Y ese tipo de respuesta no es sino un procedimiento para poder combatir estas superbacterias. ¿Qué cosa es lo que se hace? Es, en rigor, ¿no? Un procedimiento que permite neutralizar los escudos bacterianos. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa B, un procedimiento que neutraliza las balsas de lípidos de las superbacterias. Ahora, acá nos están diciendo que se verán impelidas, ¿no? Estas superbacterias van a verse impelidas a construirse barricadas cada vez más infranqueables, ¿no? Se van a volver más potentes y más difíciles, además de tratar, de combatir. La palabra impeler es disolver, modificar, alterar, inducir. Impeler a construirse barricadas, ¿no? Que sería más o menos como desencadenar, gatillar. La palabra inducir sería el mejor sinónimo. Respecto a la infografía, no es correcto sostener que la aparición de las superbacterias fue provocada a raíz de la intervención humana en la producción de alimentos, ¿no? Eso sí es correcto. ¿Constituye una terrible amenaza para la salud de las perspectivas de la ONU? Sí, justamente es un llamado a las crisis de salud, ¿no? Y ahí se menciona el VIH, el ébola, los problemas del corazón y ahora esta aparición de superbacterias. Pone en peligro a la población a raíz de la rapidez con que se puede propagar. Entonces, lo que va a ocurrir es que acá en 2050, de acá a 30 años, muchas personas van a morir por la aparición de superbacterias. Pero no quiere decir que estas superbacterias se reproduzcan rápidamente, ¿no? O se propaguen rápidamente. Es en ese sentido que la clave C sería incompatible, porque pone en peligro a la población no por la rapidez, no por su velocidad, sino porque es un riesgo sanitario. De pronto aparece una nueva enfermedad por una nueva cepa, muy resistente a algún antibiótico y eso va a generar, por supuesto, una enfermedad bastante problemática de combatir, de tratar. Por más que postulen orígenes aparentemente diversos, se desprende que tanto la lectura como la infografía defienden que la morbilidad animal aumentará debido a las superbacterias. Creen que los antibióticos se usan para fabricar alimentos de origen animal. No creen, sino que eso es algo que ocurre, ¿no? Sostienen que solo las bacterias evolucionadas se reproducen activamente. Y finalmente estiman que la regulación del empleo de antibióticos resulta indispensable. Eso es fundamental, ¿no? El consumo abusivo de antibióticos sin ningún tipo de prescripción médica puede resultar más bien contraproducente y generar estas cepas resistentes. Además, hay una vinculación también con los animales, ¿no? Los alimentos animales, que en efecto podrían devenir en problemas de hecho que sí, o sea, resultaría bastante problemático que se siga pues realizando estas prácticas para poder volver más inmunes a los animales y además engordarlos, ¿no? Que engorden más. Finalmente 5, si los antibióticos desde siempre se hubieran caracterizado por su efecto fulminante al aniquilar microorganismos, afirmar que su uso se enlaza con el origen de las superbacterias sería plausible, no. Las balsas de lípidos formarían una estructura común en la mayoría de bacterias, tampoco. Difícilmente se podría vincular su empleo con la aparición de las superbacterias, eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el antibiótico básicamente sirve para poder combatir a estos microorganismos. La clave sería la alternativa C. Rápidamente vamos entonces con